Buenos días. Vamos a empezar a ver qué son los gráficos de control de procesos para lo que son las variables discretas. Nosotros, cuando vimos los sistemas de muestreo, habíamos visto que había dos tipos de variables sobre las cuales podíamos tomar muestras y que eran variables discretas o continuas. Nosotros en este caso vamos a tratar con variables discretas. Y las variables discretas habíamos visto también que son de tipo binomial o de tipo enteras. Las discretas de tipo binomial son aquellas donde el resultado de cada control se clasifica en bueno o malo, defectuoso o no defectuoso, etc. O sea, se clasifica según dos nombres, binomial. Y las enteras son aquellas en las que determinamos la cantidad de fallas, por ejemplo, o de defectos que hay adentro de un ítem o adentro de una muestra, los cuales son siempre números enteros. Yo no puedo tener 3,5 defectos en una muestra, ¿verdad? Vamos a empezar con un ejemplo basado en el control sobre un torno automático que está generando un flujo de piezas. Y sobre ese primer ejemplo vamos a ver lo que son los gráficos de fracción defectuosa. En cuanto a controles gráficos por atributos, nosotros tenemos 4 sistemas básicos. Hay más, pero digamos que son 4 los sistemas básicos, que son los gráficos P de fracción defectuosa, los gráficos NP de cantidad de ítems defectuosos en una muestra, los gráficos C que nos dicen la cantidad de defectos en una muestra, y los gráficos U que nos dicen la cantidad de defectos en un producto terminado o en un ítem específico. O sea, en los gráficos U el tamaño de muestra es 1. No es una muestra grande ni nada que se le parezca. Tomamos un elemento del proceso y determinamos sobre ese elemento cuántas fallas se encuentran. Por lo tanto, un proceso para nosotros lo vamos a representar como un grupo de engranajes, y ese proceso tiene dos salidas. Por un lado, la producción estándar, por otro lado, la producción defectuosa. La producción defectuosa la solemos llamar scrap, o sea, es algo que no sirve, es algo que vuelve para atrás y es plata perdida. Nosotros vamos a graficar la cantidad de defectos o la cantidad de defectuosos o la cantidad de que sea que estemos trabajando en ese momento sobre un gráfico que también es cronológico. O sea, el eje X de ese gráfico es un eje cronológico en el tiempo y los puntos forman una serie de tiempos. Volvamos entonces al ejemplo del torno y supongamos que sobre ese torno controlamos cada 4 horas 20 ítems. O sea, cada 4 horas vamos al torno, tomamos una muestra de n igual a 20 y la analizamos. Y en esa muestra determinamos cuántas unidades de esas 20 son defectuosas. Acá tenemos la tabla con 50 controles. Históricamente hemos hecho 50 controles. Acá está la tabla con esos 50 controles, donde la última columna es lo que se llama fracción defectuosa P. Y la segunda columna es lo que se llama defectuosos por muestra, que también se le llama NP, N por P. De hecho, la segunda columna es la cantidad de ítems defectuosos que encontramos en la muestra de n igual a 20. Y la última columna, la fracción defectuosa P, es esa cantidad dividido 20. O sea, 0 dividido 20 es 0, 1 dividido 20 es 0,05, etc. La tabla está dividida en dos grupos, uno de 1 hasta 25 y el otro de 26 a 50, por un tema de espacio en la pantalla. Muy bien, acá lo que podemos ver es que se han calculado los dos límites de control. El sistema, el software, ha calculado los dos límites de control para esos puntos, para ese proceso, representado por esos puntos, por esas fracciones defectuosas. O sea, lo que hemos graficado acá es esa tercera columna de P. Fíjense que el límite superior da 0,0893.
que en porcentaje es 8,93%. Esto quiere decir que cualquier muestra tomada de ese proceso de n igual a 20 que dé más de 0,089 de fracción defectuosa, va a considerar que el proceso está mal. El 0,0893 de fracción defectuosa es 8,93%. ¿Sí? Fíjense que el promedio de ese gráfico nos está dando 0,016 de fracción defectuosa. Ese es el promedio de mi proceso en cuanto a fracción defectuosa. Y equivale a un 1,6%. El límite inferior, en este caso, tengan mucho cuidado, es un límite inferior negativo. Fíjense que dice 0,0573, pero con un signo negativo adelante, lo cual es obviamente imposible. Cuando eso ocurre, nuestro límite inferior es 0. Asumimos que es 0. Yo no puedo tener fracciones defectuosas negativas. Las fracciones defectuosas, como muy chicas, pueden ser 0. Y pueden ir desde 0 hasta 1. La fracción defectuosa, que equivale a ser 0 a 100%. Así que bueno, cuidado con ese límite inferior. De todas maneras, en estos gráficos, el límite inferior no nos importa. ¿Por qué? Porque obviamente no importa que tengamos baja fracción defectuosa. Al contrario, tendríamos que festejar. Muy bien, ahí tenemos el promedio, que es 1,6%. O sea, a mí me interesan las dos cosas, saber en qué promedio está mi proceso y también cuál es su límite superior de control, porque es donde yo voy a tomar la decisión de actuar o no actuar ante cualquier punto representante de una muestra tomada del proceso. Por ejemplo, en este caso vemos que hay dos puntos que están por encima de ese límite superior. Esos dos puntos, cuando ocurrieron, nos motivaron a hacer alguna cosa. Muy bien. El límite de los gráficos de control por atributos, el caso que estábamos viendo recién del gráfico P, tienen una fórmula de cálculo. Una fórmula de cálculo que no la vamos a ver en este momento precisamente, pero que sí la vamos a ver. Y así como la vamos a ver, nos la vamos a olvidar, porque en realidad todos estos límites los calculan los softwares, y saber fórmulas en estadística realmente no tiene importancia. Tener conceptos es todo en estadística. Muy bien, vamos a ver qué es el gráfico NP. Y el gráfico NP es la graficación de la segunda columna. Es un gráfico simplemente que nos muestra cuántos ítems defectuosos había en cada una de las muestras que tomamos. O sea, si en lugar de graficar la tercera muestra, graficamos la segunda, vamos a tener un gráfico NP. Y como la tercera columna es igual a la segunda dividida por el n, dividida por 20 en este ejemplo específico, entonces el gráfico NP es una combinación lineal directa del gráfico P, o al revés, como ustedes quieran. Es todo multiplicado por 20 en este caso, es el gráfico P multiplicado por 20. Si ustedes se fijan en los valores se van a dar cuenta. Y fíjense que la traza del gráfico es exactamente la misma con los dos puntos fuera de control que teníamos en el otro caso. Ahí tienen ustedes qué es lo que hemos graficado. La columna 2 desde los controles 1 a 50. Tenemos ahí también los dos puntos que estaban fuera de control. Esta diapositiva lo que nos dice es que el gráfico NP es igual al gráfico P multiplicado por N. Muy bien, vamos a ver ahora qué son los gráficos C. Los gráficos C son los que nos van mostrando la cantidad de defectos. Acá volvemos a insistir en la diferencia entre el concepto de defectuoso y de defecto. Mucho cuidado con eso. Defectuoso es algo que invalida al ítem. Cuando digo que algo es defectuoso o que algo está fallado, es porque no sirve. Cuando yo digo que un ítem tiene un defecto, ese defecto puede ser tan tonto, tan simple, que no invalida al ítem. Simplemente estoy diciendo que hay un defecto. O puede ser tan grave que sí lo invalida. Entonces acá lo que estamos graficando en los gráficos C es la cantidad de defectos que aparecieron en la muestra que yo tomé. Para encarar este tipo de gráficos nos vamos a basar en un ejemplo sobre
la cantidad de defectos por muestra. En un control rutinario de procesos, ¿no es cierto? En un control de flujo de procesos. Recordemos que el concepto de defectuoso es un concepto fuerte, donde lo que hacemos es invalidar al ítem. ¿Sí? El ítem que es defectuoso no tiene marcha atrás. El concepto de defecto es un concepto más liviano, si se quiere, más flexible. ¿Por qué? Porque los defectos no siempre transforman al ítem en defectuoso. Un ítem puede tener un defecto y no ser defectuoso. ¿Por qué? Porque ese defecto es muy leve, por ejemplo. O puede tener un solo defecto y ser defectuoso porque ese defecto es crítico. Por ejemplo, vamos a suponer que en un plan de control hemos determinado, por alguna regla o por algún cálculo, que cualquier muestra que tenga más de 5 defectos, no defectuosos, va a ser considerada defectuosa. Por eso, si tuviera 2 defectos, no la consideraríamos defectuosa. Si tuviera 3, tampoco. Solamente si tuviera más de 5, sería considerada defectuosa. Por ejemplo, supongamos que tomamos una muestra de 5 ítems de un proceso y encontramos que de esos 5 ítems, 2 no tienen defectos. Uno mostró 2 defectos y los 2 últimos ítems mostraron 3 defectos cada uno. ¿Cuál es la cantidad de defectos en la muestra? Y es 0 más 2 más 3 más 3 igual a 8. 8 defectos en la muestra. Fíjense que aquí no me interesa el ítem en sí. No estoy mirando al ítem, estoy mirando a los defectos en la muestra. Acá tenemos un ejemplo bastante real, les voy a decir. En un proceso clásico textil, que es el de teñir madejas, las madejas que después se usan para tejer, pulóveres o lo que sea, se tiñen esas madejas y cada vez que sale un batch de teñido se revisan 100 madejas. Los batches de teñidos pueden tener 1000, 1500 madejas. Se revisan 100 madejas y se contabilizan en esas 100 madejas los defectos de teñido encontrados, que son muchos, son unos cuantos. Y se anotan esos defectos y se los grafica. El gráfico es obviamente el que tenemos acá y podemos ver que de nuevo tenemos un límite superior que me está diciendo, mira, si la cantidad de defectos que encontraste en las 100 madejas supera 22, por ejemplo, entonces ese batch está con problemas y tu proceso está con problemas. De nuevo acá el límite inferior, fíjense que es negativo. Y de nuevo les digo, no me importa el límite inferior, festejo el límite inferior. Pero de todas maneras aclaremos, no puede existir un límite inferior negativo cuando hablamos de defectos. Yo no puedo tener en 100 madejas menos 4 defectos. Es absolutamente imposible. Pero también me está diciendo que el promedio de mi proceso, con cada vez que controlo, cada batch que hago, es de 10,8, digamos 11 defectos por muestra. En estas 100 madejas que controlé, puede ser que muchas de ellas no hayan presentado defectos, y solamente algunas hayan presentado defectos, o puede ser que todas hayan presentado algún defecto, ¿sí? Eso no lo sabemos y no nos interesa en este sistema de muestreo. No digo que no sea importante, digo que no nos interesa en este sistema de muestreo. En este gráfico lo que podemos observar es que ningún punto violó el límite superior. Es más, están bastante lejos del límite superior. Por lo tanto, desde el punto de vista de la personalidad de este proceso está bajo control. ¿Por qué? Porque no violó nunca su propio límite. Vamos ahora a ver qué son los gráficos U. Los gráficos U son gráficos muy especiales y muy útiles también, y que nos permiten determinar la cantidad de fallas que hay en un solo producto. O sea, el tamaño de muestra en un gráfico U es 1. No hay n igual a 20 ni n igual a 100, no, es 1. Si yo tomo un elemento,
del proceso, un solo elemento del proceso, un ítem del proceso, y lo analizo, lo miro entero, y lo reviso y anoto los defectos que puedo haber encontrado en ese proceso. Y ese es el valor que yo voy a graficar en el gráfico. Los defectos por unidad de producción, por ítem. Supongamos que esto es un control que estamos haciendo sobre una línea de producción de bombas sumergibles. Las bombas sumergibles tienen un problema serio con el tema de la aislación eléctrica, porque el cable entra directamente al agua, y con la aislación hídrica. No puede entrar agua por las juntas de la bomba. Pero también puede tener otros defectos más menores, como puede ser mal colocada una etiqueta, o despistada, o rayada, o cualquier cosa de estas. Entonces, lo que estoy graficando son la cantidad de defectos que encontré en esa bomba. Los defectos que yo les nombré recién van desde muy leves, como podría ser una rayadurita pequeña en la carcasa de la bomba, a graves, como puede ser aislación térmica, que directamente descalificaría la bomba. O por lo menos la tendríamos que mandar para atrás para que se revise eso y volverla a incluir luego en algún control. Y esta gráfica que estamos viendo acá son 100 controles que hemos hecho sobre la producción, y de nuevo tenemos un límite superior de control que nos dice que si tengo más de 7,3, o sea, siendo estrictos, más de 7 fallas en una unidad, entonces voy a considerar a esa unidad fallada. Y me está diciendo que mi promedio es de 2,75 o 3 fallas por unidad. De nuevo acá el límite inferior es negativo. Y de nuevo les digo, no me importa el límite inferior. Bueno, ahí tenemos los dos límites. Vamos a hacer algunas aclaraciones y algunas notas a estos gráficos, particularmente a los gráficos C y a los gráficos U, que son los que se manejan con fallas, no con fallados, que son los P y los NP. Lo que acabamos de ver para estos dos últimos gráficos es muy válido, siempre y cuando la importancia de la falla, la gravedad de la falla, sea más o menos la misma. Pero como yo les mostré en las bombas sumergibles, puede haber fallas muy leves, pero también puede haber fallas muy críticas. Entonces vamos a ver qué va pasando con todo esto. Supongamos que hacemos una lista de todas las fallas que pueden tener las bombas, terminadas, listas, envueltas para ser enviadas a algún cliente. Y vamos a suponer que esa lista de fallas la hemos clasificado en 3 familias: la familia de las fallas A, la familia de las fallas B y la familia de las fallas C, donde las A son las críticas, son las fallas que son absolutamente intolerables en una bomba y que con que aparezca una sola de ellas en esa bomba la descalifica. Descalificar quiere decir o que la tiramos a la basura como scrap, porque es tan grave la falla que no se puede arreglar, o que vuelve para atrás para corregirse, a un costo elevado. Las fallas graves pueden ser las de tipo B, son aquellas que yo las puedo corregir a un costo razonable y rápidamente, pero que igual las tengo que mandar para atrás, pero nunca la falla grave me invalida como para transformar en scrap, ¿sí? Y las fallas tipo C, vamos a suponer que las llamamos las fallas leves, que son fallas que pueden ser inclusive reparadas en el momento en que las detectamos. Muy bien. Cuando nosotros podemos clasificar las fallas, que siempre se pueden clasificar en ABC, digamos que a las fallas A les damos un valor de gravedad altísimo, porque son las críticas. A las fallas B les damos un valor de gravedad menor, porque son las B, son leves, son graves. Y a la falla C les damos un valor de gravedad pequeño, porque son las leves.
Por ejemplo, yo a las fallas críticas les puedo dar 500, puntaje de 500. A las fallas graves les puedo dar un puntaje de 200. Y a las fallas leves le puedo dar un puntaje de 40. Y puedo decir, cualquier equipo que muestre un total de 500 puntos o más es un equipo rechazado. Fíjense que si le di a las graves un puntaje de 500, ya con que aparezca una grave me lo va a rechazar. Y después, si aparecen 5 leves, y las leves son de 40, son 5 por 4, 20, son 200 puntos, la va a aceptar porque no llegó a 500. Entonces, mi inteligencia va a estar en hacer este scoring. Los ejemplos que mostramos en esta presentación son ejemplos de total de datos, o sea, les presenté 30 datos, 30 puntos, un gráfico de 30 puntos, después les presenté un gráfico de 100 puntos, etc. Esto no quiere decir que nosotros miramos los gráficos en la vida real y en los procesos cada 100 puntos. Los miramos punto a punto y corregimos en el momento que tenemos que corregir. Si no, no tiene sentido el gráfico. El gráfico es como el diario, como el periódico. ¿Qué sentido tiene que yo lea un periódico de hace 2 meses atrás? Ninguno. A mí me interesa el periódico todos los días, lo más temprano posible. Todos los ejemplos que vamos a ir desarrollando en este curso los vamos a resolver a través, como mínimo, de 3 softwares. Uno es el QA Macros, el otro es el XLStat y el otro es el Minitab. Los 3 softwares son 3 softwares diferentes, hacen los 3 lo mismo. La potencia de estos softwares no va por la exactitud o por la calidad de los resultados, porque los resultados aplicados al mismo problema tienen que dar lo mismo, pues es matemática, sino por las posibilidades de interconexión, de programación, o sea, por un lado más de organización del sistema de calidad. Y son de costos muy diferenciados. Los Minitab son muy caros, el QA Macros es un valor intermedio y el XLStat es un software muy barato. Insisto también sobre el tema de que los gráficos lo que nos muestran son el comportamiento real del proceso real. Nunca confundir los límites de los gráficos con los estándares de producción de las fichas técnicas. Los límites de los gráficos nos muestran la realidad. Los estándares de producción de la ficha técnica nos muestran la demanda de calidad que tenemos. Si la ficha técnica es más exigente que la realidad que nos muestran los límites del gráfico, no podemos fabricar o tenemos que corregir el proceso para que sea compatible con los estándares de calidad de la ficha técnica del producto. Esto es así. Esto es muy interesante y esto se ve en un curso que damos que se llama Capacidad de Procesos, que es la parte de la estadística que se dedica a comparar estas dos cosas y avisarnos continuamente, continuamente, mira, tu proceso se está yendo, está empezando a violar los estándares de calidad de la ficha técnica. La estadística nos permite hacer estas cosas de controles. Ya lo vamos a ver cuando veamos controles por sumas acumuladas y otros sistemas. Van a ver lo apasionante que es esto. Así que los espero en la próxima. Les mando un saludo y espero que les sirva.